Dios les bendiga. En esta hora quiero compartir la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 1 en adelante. Prepare su Biblia. Primera de Tesalonicenses 4 del 1 al 8. Y el tema de hoy lo estoy titulando Lo que le agrada a Dios. Así que en esta hora vamos a ver qué es lo que le agrada a Dios en cuanto a nuestra vida diaria. Y sígame ahí con su vista en la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 4 del 1 en adelante dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, aquí en este pasaje vemos en el versículo 1 donde Pablo le está diciendo a los hermanos en la iglesia en Tesalónica, dice esto: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros, fíjese ahí eso, como os conviene conduciros y agradar a Dios. En otras palabras, Pablo le dice, inspirado por el Espíritu Santo, les dice, les conviene guiarse o conducirse, vivir de esa manera y agradar a Dios. Y bueno, de ahí es donde estamos tomando este tema, lo que a Dios le agrada. Cómo debemos vivir, cómo debemos conducirnos para agradar a Dios. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? Y dice ahí al final del versículo 1, así abundéis más y más. En otras palabras, debe ser algo continuo. Esta manera de vivir debe ser continua. Constantemente debemos vivir de esa manera. Para agradar a Dios, más y más debemos estarle agradando a Dios todos los días de nuestra vida. No es nada más una ocasión, no es nada más al principio, sino todos los días. Y bueno, ¿qué es lo que le agrada a Dios? En primer lugar vamos a ver que lo que le agrada a Dios es nuestra santificación. Vemos nosotros ahí en el versículo 2 al 3, dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad, note usted, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Bueno, la voluntad de Él es nuestra santificación. ¿Qué es o quién nos santifica? En primer lugar, vemos nosotros que Cristo es quien nos santifica. Y eso es algo que a Dios le agrada, al Padre Celestial le agrada. Nuestro pecado es lo que nos hace estar limpios, impuros, sucios. Un ejemplo, voy a dar un ejemplo
de cómo el pecado nos hace estar sucios, impuros, fuera de aquella santificación. Un vaso sucio, si nosotros, ¿verdad?, le ponemos agua buena para beber, pero el vaso está sucio, yo creo que ni usted ni yo vamos a beber agua en ese vaso sucio, por muy buena que fuese el agua que le servimos. No le vamos a tomar nada de esa agua. ¿Por qué? Porque el vaso estaba sucio. Así también, si nuestra vida está sucia, contaminada por la manera como nosotros vivimos, Dios no se va a agradar de nosotros por aquella manera de vivir en el pecado. Así, es necesario que nuestra vida sea limpia, purificada, santificada. El vaso aquel necesitamos nosotros lavarlo bien, bien con jabón, con agua, hasta que nosotros estemos bien seguros de que el vaso ya no está sucio. Entonces podemos servir agua y con toda aquella seguridad vamos a beber nosotros el agua en aquel vaso. Nuestra vida de esa manera debe ser limpia, debe estar pura para que Dios se agrade de nosotros. Una vida contaminada por el pecado le hace ser impura o le hace estar fuera, lejos de toda santificación. Así que nosotros debemos ser santificados. Ahí es donde entra Cristo Jesús para venir y santificarnos. Ahora vamos a ver qué es santificación. La santificación viene siendo cuando la sangre de Cristo Jesús nos limpia, nos quita todo pecado, borra todo pecado de nuestra vida. Y antes de que Cristo muriera, Dios le había dicho a Moisés que era necesario que mataran animales escogidos por Dios para sacrificarlos en el altar, y de esa manera la sangre de aquellos animales que eran becerros o eran machos cabríos, corderos, esa sangre santificaba a aquellos que estaban haciendo aquel sacrificio para Dios, delante de Dios. Lo voy a leer en Hebreos 9:13. Dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Note usted, esa sangre de esos animales y las cenizas de la becerra rociadas sobre aquellos que no estaban santificados, estaban inmundos o impuros por cuestión de su pecado, pero al rociar aquella sangre sobre ellos, ellos eran santificados por esa sangre para la purificación de la carne, hablando en su alma, en su espíritu y aún en su físico, eran santificados delante de Dios. Dice ahora, fíjese nada más, eso fue en el antiguo pacto, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de la ley, pero Cristo Jesús vino y murió en la cruz, y Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. ¿Y qué es lo que hizo la sangre o hace la sangre de Cristo Jesús? Hebreos 9:14, ahí vamos a continuar.
en el versículo 14. Dice, cuánto más, después de la sangre de los toros y los machos cabríos, dice aquí, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Cristo Jesús no tenía mancha, no había hecho pecado, pero Él se entregó en sacrificio en el lugar de usted, en el lugar mío, y derramó su sangre, y la sangre hace mucho más que la sangre que hacían la de los toros, la de los machos cabríos y la de la becerra, mucho más la sangre de Cristo Jesús. Por eso dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, note ustedes lo que hace la sangre de Cristo, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. En otras palabras, la sangre de Cristo nos santifica mucho más que la sangre de los animales, nos purifica de tal manera que nosotros podemos servir a Dios Padre, versículo 14 al final, para que sirváis a Dios, al Dios vivo. Nosotros no podemos darle un servicio a Dios sin antes ser santificados por la sangre de Cristo. Yo no puedo estar predicando la palabra de Dios sin antes haber sido santificado y purificado por la sangre de Cristo. No es por mis méritos, es por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora puedo servirle a Dios, de lo contrario no me serviría de nada estar hablando de la palabra de Dios si yo no estuviera santificado por la sangre de Cristo. De igual manera, cada persona, por más que conozcamos nosotros de la palabra de Dios, de nada nos sirve el conocimiento sin ser santificados por la sangre de Cristo. Es sumamente necesario. Ahí vemos nosotros que a Dios le agrada nuestra santificación, y nuestra santificación inicia en la sangre de Cristo Jesús, derramada ahí en la cruz del Calvario. Fíjese, vamos a ver en Apocalipsis 1:5 un poco más de lo que hace la sangre de Cristo Jesús en nuestra vida. Apocalipsis 1:5. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué hizo con su sangre? Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí vemos nosotros que Cristo Jesús, precisamente por eso leímos anteriormente en Hebreos 9:13, que cuánto más la sangre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos lavó. Y el lavar es, por ejemplo, si usted tiene sus manos sucias, toma agua y jabón y comienza usted a lavarse bien y se enjuaga y se quita aquel jabón, queda sucia el agua, pero sus manos quedan limpias. De esa manera, la sangre de Cristo viene y quita aquel pecado de nuestra vida, de nuestro corazón, y nos deja, dice la palabra de Dios, nos deja más blancos que la nieve. La sangre de Cristo nos lava y nos deja limpios, nos santifica,
nos purifica. De esa manera nosotros así somos presentados por Cristo delante del Padre Celestial. Ya Cristo hizo su parte en nuestra vida, ahí en la cruz del Calvario. Y Él es quien inicia esa santificación en nuestra vida. Sin Cristo Jesús, nosotros estaríamos tan perdidos en nuestros pecados y en la condenación de los mismos pecados. Ahora Cristo nos ha santificado y nos ha lavado. Pero, en segundo lugar, aquí vamos a ver qué es lo que le agrada a Dios, que nosotros nos mantengamos dentro de esa vida de santidad. Cristo Jesús nos ha santificado. A Dios le agrada esa santificación. Le agrada que nosotros creamos en Cristo Jesús, vengamos a Él para que seamos santificados, pero una vez que ya me santificó a mí o a usted o a cualquier persona, a Dios Padre y a Cristo Jesús el Hijo, le agrada que usted y yo nos mantengamos en esa santidad o en esa santificación. Por eso dice ahí, regresando a 1 de Tesalonicenses 4:3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Nosotros vemos que Dios nos dice aquí que debemos vivir o permanecer en esta santificación que Cristo ya nos dio. Y dice en Gálatas 5:1, fíjese nada más, ahí volvemos nosotros a ver que es algo continuo, permanente, debemos permanecer. Dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí dice que debemos estar firmes en la libertad o en la santificación, porque la santificación que Cristo nos ha dado libertad en el alma, en el corazón, en el espíritu. Entonces, debemos estar firmes en esa santificación que nos da esa libertad en Cristo Jesús. Dice, y ya no debemos estar sujetos otra vez al yugo de esclavitud, o sea, al pecado. Ya no debemos regresar al pecado. A Dios le agrada que nosotros nos mantengamos en esa santidad o en esa santificación que hemos recibido de parte de Cristo Jesús. Así que debemos nosotros continuamente buscar esa fortaleza espiritual en la palabra de Dios para que nosotros nos mantengamos en esa santificación. Conocer cuál es la voluntad de Dios, estudiando su palabra, orando siempre al Señor, pidiéndole que nos ayude a mantenernos en esa santificación para la gloria de Él. Nuestra vida debe ser una constante limpieza en esa santificación. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Note usted lo que dice aquí, 2 Corintios 7:1. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Carne y espíritu. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora dice perfeccionando, o sea que vamos progresivamente
mejorando nuestra manera de vivir, nuestra manera de entender las cosas, nuestra manera de hablar, de actuar, ya debe ser diferente, o sea, debe ser algo continuo, progresivo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué debemos vivir de esa manera? Primera de Tesalonicenses 4:7, regresando ahí a Primera de Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Por qué debemos vivir así? Porque Dios nos llamó. Cristo Jesús nos salvó porque Él vino a morir en la cruz y nos ha llamado y nos ha atraído a Él para que nosotros vivamos en santificación, no para que estemos viviendo en inmundicia o en el pecado. Por eso debemos vivir progresivamente en esa santificación para la gloria de Dios, mantenernos en lo que Cristo ya nos dio, porque su sangre, recuerde, no fue porque usted es bueno, porque yo soy bueno, porque hago cosas buenas, le ayudo a las personas necesitadas. No, no es por eso, es por lo que hizo Cristo Jesús en mi vida ahí en la cruz del Calvario, porque yo he creído en Él, porque usted ha creído en Él, porque le hemos pedido perdón, porque le hemos pedido que entre en nuestro corazón y tome el control de nuestra vida, porque le hemos pedido que nos lave con su sangre poderosa y borre todos nuestros pecados. Por eso es que sucedió esa santificación en nuestra vida. Pero el Señor dice, quiero que te mantengas en esa santificación que yo te he dado. Y te he llamado, dice ahí en 1 Tesalonicenses 4:7, te he llamado para que vivas en santificación y no para que estés viviendo otra vez en la inmundicia del pecado. Así que eso es muy importante. Nosotros debemos entender qué es lo que a Dios le agrada. Venir a Cristo Jesús para que nos santifique. Una vez que nos ha santificado, mantenernos en esa vida de santificación que Cristo Jesús nos ha dado. Que no regresemos otra vez a la vida pasada de pecado. Asimismo, ahora, si nosotros hacemos conciencia de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, nosotros en cada paso de nuestra vida nos vamos apartando de todo pecado. Antes, ¿verdad?, nos contaminaba ese pecado, pero ahora cada vez que viene la tentación nosotros lo rechazamos, huimos, nos vamos, ya no estamos ahí con aquellos que nos invitaban a aquellas cosas equivocadas. Ya no, ahora lo rechazamos. Ahora sí entendemos lo que le agrada a Dios, nos mantenemos de esa manera. Pero ¿qué otra cosa le agrada a Dios? Bueno, dice ahí en Primera de Tesalonicenses versículo 3, 4:3, dice así, fíjese nada más lo que dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, punto y coma, y dice también que os apartéis de fornicación, dice ahí. Cuando dice, cuando tiene punto y coma, quiere decir que esto otro también, que os apartéis de fornicación. Es otra cosa que a Dios le agrada, que se aparte de fornicación.
cuando dice que se aparte de fornicación, la fornicación, ¿verdad? Es cuando un joven o una jovencita no casados cometen un acto inmoral sexualmente. Él o ella debe huir de la tentación. Por eso dice que os apartéis de fornicación, que huyan de aquella tentación. Debe apartarse de ese pecado. Si antes lo cometía, que ya no lo cometa. Si nunca lo ha cometido, que huya, se vaya, que se aparte de esa tentación. Eso es otra cosa que a Dios le agrada. Nosotros podemos ver una historia en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, donde José, hijo de Israel o de Jacob, él llegó a Egipto como esclavo. Y por ahí donde él llegó con Potifar, el principal de los ejércitos de Faraón en Egipto, la esposa quiso envolverlo en estos actos ilícitos. Y él mejor huyó. Él huyó y la esposa de Potifar, el general de los ejércitos de Egipto, le quitó el manto que traía él puesto, pero él mejor huyó y se fue corriendo. Y él dijo que él no iba a hacer nada en contra de su Dios y en contra de su amo, aquel señor que le había puesto sobre todo en su casa. Él era un hombre fiel de corazón y él prefirió huir de la tentación, huir del pecado, y precisamente es lo que está diciendo aquí en Primera de Tesalonicenses 4:3, que os apartéis de fornicación. Si lo hacías, ya no lo hagas, huye, vete lejos de la tentación, vete del pecado y huye. Mantén esa santificación que Dios te ha dado. Veamos ahí en Efesios 4:17 cómo el pecado inicia en la mente. Y precisamente la fornicación tiene que huirse a todo pecado, no nada más a la fornicación, sino a todo pecado hay que huirle aun cuando comienza en la mente, porque ahí es donde inicia y comienza a crecer, comienza a hacer que actúen las personas equivocadamente. Efesios 4:17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Note usted, andan en la vanidad de su mente, pensando cosas malas. Están pensando y piensan y actúan. Primero piensan y luego actúan. Dice en el 18, teniendo el entendimiento. ¿Dónde está el entendimiento? En los pensamientos, en la mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Cuál vida? La vida que Dios les ha dado para que lo alaben, lo exalten, lo glorifiquen. Ellos no entienden nada de eso, o si se los dijo a alguien, no lo creen. Y tienen, dice aquí, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, porque rechazan todo lo que Dios les habla, les dice a través de las personas. Yo no creo en eso, y tienen su corazón duro y lo ignoran
cuál es la verdad de Dios y tienen el entendimiento aquí en su mente, lo tienen entenebrecido, están tinieblas. Y dice en el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, note usted, comienzan a actuar y pierden toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué significa esto en el versículo 19? Que andan en la vanidad de su mente, dice en el 17, tienen su mente entenebrecida, no entienden nada de lo que Dios les dice o la voluntad de Dios en cuanto a la vida que Dios les ha dado, y dice que pierden toda sensibilidad. ¿Qué significa eso? Que ellos pierden los sentidos correctos de la vida que Dios les ha dado. Como por ejemplo, el hombre pierde la sensibilidad o el sentido de que es hombre y quiere ser mujer. Y la mujer pierde la sensibilidad o el sentido de la vida que Dios le dio, y la mujer ya no quiere ser mujer, ahora quiere ser hombre. Y esos son uno de los ejemplos de que pierden la sensibilidad de la vida que Dios les ha dado. Y dice aquí en el versículo 19 que esas personas se entregan, y esos son nada más un ejemplo, porque hay muchos ejemplos, y se entregan a la lascivia. Lascivia, ¿qué es una lascivia? Deseos pecaminosos sexuales. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es lo que sucede cuando comienzan a pensar y comienzan a actuar de tal manera que terminan en una impureza, en un pecado bastante grave delante de Dios. Precisamente por eso Dios dice que huyan, corran de aquella fornicación, que se aparten de toda fornicación, se aparten de todos esos pensamientos pecaminosos. Muy importante, a Dios le agrada cuando la persona comienza a huir de toda tentación, huye de todo pecado. Eso es algo que le agrada a Dios. No son cobardes los que huyen, son personas valientes que enfrentan al mismo diablo que los está tratando de hacer caer. Esos son valientes, porque Cristo Jesús mencionó que los valientes arrebatan el reino de Dios. ¿Quiénes son esos valientes? Precisamente estos que huyen de los pecados. Esos son los valientes, que huyen de los pecados, que huyen de toda burla que viene del mundo y van a Cristo Jesús. Porque no es fácil enfrentar las burlas del mundo entero y seguir la voluntad de Dios. Muy pocos son los que hallan la puerta que lleva a la vida eterna, y esa puerta es Cristo Jesús. Así que todo comienza en Cristo Jesús para una santificación, pero para caer en el pecado comienza en una mente que está abriéndole la puerta al pecado. Comienzan a pensar, después comienzan a actuar y luego ya se encuentran metidos dentro de aquellas cosas impuras que los manchan, los ensucian de pecado delante de Dios. Ahora vemos
¿Qué nos dice a nosotros en cuanto a nuestra mente? Ahí mismo en Efesios 4:20. Fíjese nada más lo que nos habla a nosotros en cuanto a nuestra mente. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Si antes cometías aquellos pecados, despójate. Si antes eras atrapado por el vicio, por el pecado de fornicación, el pecado de adulterio, el pecado de alcoholismo, de drogadicción, despójate del viejo hombre que está, dice, viciado conforme a los deseos engañosos. Las personas están siendo engañadas cuando están actuando en ese pecado y no te pasa nada, a cabo eso no tiene nada que ver. ¿Quién los está engañando? El mismo Satanás. Y dice aquí, versículo 23, nos dice a nosotros, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Note usted que nosotros debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Eso es algo constante. La renovación es progresiva. Todos los días debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Note usted, la mente también es algo espiritual. Si nosotros no alimentamos nuestra mente con la palabra de Dios que es espiritual, la mente espiritualmente va a ser atacada por el tentador. O la alimentamos espiritualmente con la palabra y con la oración, con la presencia del Espíritu Santo, o el tentador va a venir espiritualmente y va a inyectar deseos pecaminosos, pensamientos pecaminosos, porque la mayoría de los pensamientos no es usted. Esos pensamientos de maldad es Satanás y sus demonios los que ponen esos pensamientos de suicidio, de homicidio, de tentaciones del alcoholismo, de drogadicción, de fornicación, de adulterio, en fin, de ira, de coraje, de maldiciones. Todos esos pensamientos que bombardean la mente del ser humano son demonios que lo están poniendo tentación, o si no vienen pensamientos de parte de Dios, donde Dios nos hace sentir y comenzamos a pensar la necesidad de buscar a Dios, la necesidad de leer la Biblia, la necesidad de orar. Precisamente por eso es que a veces nuestro corazón siente la necesidad de orar y nos hincamos inmediatamente y comenzamos a decir palabras a Dios, a pedirle de su ayuda, pero es Dios quien nos está guiando en nuestra mente y en nuestro corazón, porque dice que esto es algo espiritual. Renovaos en el espíritu de vuestra y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este versículo 24, vemos nosotros que Dios está creando una nueva persona en usted. Cuando usted le dice a Cristo Jesús, toma mi mente, toma mi corazón, cámbiame, renuévame, transfórmame. Señor, ya no quiero vivir igual. Perdóname por todos los pecados, borra todos mis pecados. En ese momento usted está siendo creado una nueva persona.
Segunda de Corintios 5:17 dice así, que si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva creación, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, se terminaron y todo es hecho nuevo. Ahí nos muestra que hay una nueva creación en la persona de usted cuando usted le pide a Cristo Jesús que lo renueve, que lo transforme. Por eso nuestra mente debe ser renovada constantemente. Pídale a Cristo Jesús que Él guarde su mente, sus pensamientos, que no deje al tentador que le esté poniendo pensamientos contrarios, pensamientos malos. Pídale a Cristo Jesús que lo cubra con su sangre poderosa. Pídale al Señor que le cubran sus pensamientos, su mente, con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Una de las cosas que Satanás no resiste es que la sangre de Cristo sea mencionada constantemente por la boca de usted y que usted lo cree en su corazón. Si usted es tentado constantemente por cosas fuertes, pídale a Cristo Jesús, aunque no sepa hacer una oración larga, pídale, Señor, que tu sangre poderosa venza al enemigo, Señor, y que tu sangre poderosa me cubra. Señor, pelea la batalla porque tú ya venciste en la cruz del Calvario. Prácticamente ahí usted está siendo renovado en ese instante por el Señor Jesús y el Señor le está dando victoria tras victoria cada vez que usted menciona la sangre de Cristo Jesús. Eso es precisamente lo que a Dios le agrada, que usted sea renovado y transformado por el poder de Cristo Jesús. Cosas maravillosas suceden en su vida y seguirán sucediendo porque gradualmente usted va a ir siendo renovado por Cristo Jesús porque usted está clamando a Él. Vemos nosotros, ¿verdad? Ahí en Primera de Tesalonicenses 4, 4 y 5, versículo 4 y 5. Después donde dice, ¿verdad? De la fornicación, está hablando también del matrimonio. Dice en el versículo 4 y 5, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad. Note usted, importantísimo, una vez más, a Dios le agrada que nosotros nos mantengamos en santidad o en santificación. Y honor, dice ahí. En otras palabras, el matrimonio debe vivir en esa santidad y en ese honor, primeramente para Dios y también el marido para su mujer y su mujer para el marido. No en pasión de concupiscencia. ¿Qué es una concupiscencia? Deseos pecaminosos de la carne, como los gentiles que no conocen a Dios. En otras palabras, deben vivir en santidad y no deben vivir en adulterio. No deben ofenderse uno al otro. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar a aquellos que viven en adulterio. Hebreos 13:4. Fíjese lo que dice ahí, viendo en cuanto a la fornicación y al adulterio, Dios va a hacer juicio con aquellos que viven de esa forma. Hebreos 13:4. Honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Va a haber un juicio para el que persista o continúe en ese pecado. Una vez que ya conocen la voluntad de Dios y siguen viviendo de esa manera, va a haber un juicio de parte de Dios. Ahora, ¿cuál es el juicio? En 1 Corintios 6:9
capítulo 6, versículo 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Note usted, ¿quiénes no van a heredar el reino de Dios? Los que están viviendo de una manera injusta o pecaminosa. Dice ahí, continúa diciendo, no erréis, no se equivoquen, no se engañen, ni los fornicarios, ¿qué cosa? No van a heredar el reino de Dios, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Cuál es el juicio? Que no van a entrar al reino de Dios por estar viviendo en tal pecado, por no mantenerse en la santificación de Cristo. Ninguna persona que jamás haya venido a ser santificados por Cristo no van a entrar. No van a entrar al reino de los cielos. Una persona que ha aceptado, ha recibido la santificación de Cristo Jesús, pero continúa en el pecado y no se quiere apartar del pecado, lea Hebreos 10, 26 al 29. Ahí dice que el que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, en otras palabras, la verdad es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Cristo Jesús en el Evangelio de Juan 14:6. Cristo Jesús es la verdad. Pero si la persona, después de haber recibido el conocimiento de la verdad o el conocimiento de Cristo, está pecando voluntariamente, dice que ya no hay más sacrificio. Entonces, ¿qué hay? Dice una horrenda expectación de juicio, va a ir al juicio final, el que estamos hablando. Y hervor de fuego. ¿Cuál es el hervor de fuego? El infierno mismo. Una persona que quiere seguir pecando voluntariamente después de haber conocido que Cristo Jesús es el Salvador y Él es el Señor y que murió por sus pecados ahí en la cruz del Calvario, por nuestros pecados, entonces lo único que va a haber es un juicio final y es el hervor de fuego. Y continúa diciendo que en la ley de Moisés, habiendo 2 testigos, aquellas personas que eran encontradas en el pecado morían irremisiblemente. Eso significa que mueren sin derecho a un arrepentimiento. Por ejemplo, una persona que cometía adulterio o fornicación, los sacaban a la puerta de la ciudad y los mataban a pedradas, aun cuando pidieran perdón, morían sin derecho a arrepentirse. Un joven que maldecía a sus padres, lo sacaban a la puerta de la ciudad y moría sin derecho a arrepentirse. Eso es morir irremisiblemente. El siguiente versículo, 29, dice esto. Hebreos 10, 29. ¿Cuánto más pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿De qué manera se pisotea a Cristo Jesús? Pecando voluntariamente. Es como se pisotea a Cristo Jesús.
y tiene por inmunda la sangre del pacto. ¿Cuál es la sangre? La sangre de Cristo Jesús. ¿De qué manera se tiene por inmunda la sangre del pacto? Pecando voluntariamente. Dice, y tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. No está hablando de una persona que no ha sido santificado por la sangre de Cristo. Está hablando de una persona que ya fue santificado por la sangre de Cristo. Así que, si tú ya pediste perdón por tus pecados, pero sigues viviendo en el pecado, ten cuidado, porque te espera un juicio si no te arrepientes ahorita y te apartas de ese pecado. Apártate de ese pecado para que Dios te restaure, te renueve, te transforme. Es necesario que haya una mente renovada en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. Apártate del pecado y pídele perdón al Señor por haber estado pecando contra Él y pisoteando y teniendo por inmunda la sangre de Cristo Jesús. Pídele perdón. A Dios le agrada que te apartes de todo pecado. A Dios le agrada que tú te mantengas en la santidad y en la santificación que Cristo Jesús ya te dio en la cruz del Calvario. Dice ahí, vemos nosotros en 1 Corintios 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice en el 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Ignoras eso? Que tú ya no te perteneces a ti mismo, ahora le perteneces a Dios, ahora el Espíritu Santo está en tu corazón. Mantén tu vida en santidad, porque ahí está el Espíritu de Dios en tu corazón. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué le agrada a Dios? Que tú mantengas tu vida en santidad y estés consciente que tú ya no te perteneces a ti, que ahora tu cuerpo, tu vida es el templo del Espíritu Santo y debes mantener tu vida en santidad, así como Cristo Jesús te transformó y te dio esa santidad al momento que le pediste perdón. Conserva una vida en santidad para Dios. Agrádale todos los días de tu vida. No te olvides. Tienes que huir de todo pecado, de toda tentación. Solamente pídele al Señor que te ayude y te cubra con su sangre poderosa en la cual ya te limpió y te santificó, te lavó. Y Él ya borró todos los pecados y puede seguir borrando todos los demás pecados de tu vida. Pero dice el Señor, mira que fuiste sanado, vete
y no peques más. No peques más contra Dios. Si tú ya eres un hijo de Dios, entrégale tu corazón, pídele que te ayude para no volver a pecar contra Él. Si nunca jamás le has pedido perdón a Dios, este es el momento para que tú seas santificado por la sangre de Cristo. Cierra tus ojos y haz esta oración y dile a Cristo Jesús de esta manera: Señor Jesús, gracias porque moriste en la cruz en mi lugar. Yo te pido perdón por mis pecados. Te ruego que me laves con tu sangre poderosa y borres todos mis pecados. Ayúdame para vivir una vida en santidad para ti, Señor, y para mi Padre Celestial. Ayúdame para vencer a toda tentación con el poder de tu presencia y tu sangre poderosa en mi vida. Te entrego mi mente, mi alma, mi espíritu, mi corazón, y gobierna en todo mi ser. En Cristo Jesús te lo ruego. Amén y amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga, el Señor esté con usted y tenga una vida victoriosa todos los días.